Bueno, juicio político para magistrados y consejeros del Tribunal de Justicia Electoral. Hoy la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha citado a estos diputados que han sometido a juicio político a los consejeros. Le consultamos su punto de vista como diputado, licenciado Altamirano. Bueno, un saludo. En efecto, esto se veía venir, esto ya sabíamos que podía suceder. Nosotros, desde el momento que se anunció y citaron a los diferentes eh, magistrados, consejeros y por supuesto al ex fiscal, desde que lo citaron, nosotros sabíamos que quien iba a pagar la factura es el Estado de Honduras y por supuesto el pueblo hondureño, porque de ahí salen todas estas penas económicas que para los que es sometido un Estado. Ya había un precedente con la destitución de los magistrados que se dio en la Corte Suprema, por supuesto, y bueno, y Honduras fue sentenciado precisamente porque no quisieron además cambiar lo que estaba mal. Parte de esto los juicios políticos a todas luces es indefensión, nadie tiene derecho ni a defensa ni nada por el estilo. Entonces sabíamos nosotros que iban a ser condenados. Ahora es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero esto es un precedente para que después la Corte también actúe y por supuesto tenga que penalizar al Estado hondureño porque lo hicieron mal. Ahora, ¿cuántos millones va a tener que pagar el pueblo hondureño a raíz de estos juicios políticos ilegales que se realizaron? Bueno, mire, ya la sentencia lo va a determinar la Corte Interamericana, pero sí son varios millones los que va a tener que erogar el Estado, eso sin mencionar que deja un mal precedente porque hacia afuera de Honduras, en el tema de inversión, manda un pésimo mensaje precisamente por la intromisión de los diferentes entes gubernamentales en el Estado legal de Honduras. Ahora, diputados piden que sean los que hicieron el juicio político que paguen esa deuda, no el Estado. O sea, que los diputados que se prestaron para eso sean los que paguen esa deuda que va a obtener el Estado por mientras demanda. Bueno, es que así debería de ser, ¿verdad? Que debería de tener alguna responsabilidad precisamente los que toman decisiones. Lastimosamente eso no ocurre en Honduras. Al final de cuentas es al Estado hondureño a quien penalizan, es el Estado hondureño quien tiene que erogar esa cantidad exorbitante de dinero y por supuesto sale de las arcas del Estado que lo paga los contribuyentes con sus impuestos. Quisiera pegar esto porque muchas de esas demandas de la Corte Internacional de Derechos Humanos a veces en estos países casi no les paran bola. Bueno, lo que pasa es que ya no es un tema de si les paran bola o no. Cuando es una sentencia emitida por la Corte Interamericana, ahorita recordemos que solo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero eso va a quedar como precedente precisamente para la Corte. Cuando la Corte emite una sentencia, se tiene que cumplir, porque si no, entonces se vienen después consecuencias internacionales para el Estado hondureño. Es decir, aquí no estamos en una jungla internacional, nos supeditamos precisamente a convenios internacionales y parte de eso es cumplir las sentencias de la Corte Interamericana. ¿Se reintegrarán las personas que fueron despedidas por estos juicios políticos? Bueno, mire, más que el tema de reintegro, que eso no es tan grave, el problema es el dinero que tienen que pagar, son cantidades millonarias hacia los afectados. Ahora, diputado, ante esta situación, en su punto de vista, ¿cree que fue legal lo que se hizo con destituir a todos los magistrados y miembros de la comisión del Consejo Nacional Electoral? Bueno, más que mi opinión personal, es precisamente la opinión jurídica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se les dijo en el momento que estaban citando a estas personas a los juicios políticos que tenían que hacerlo con el debido respeto que la ley le da a cada ciudadano, no importa que sea un funcionario o no. Aquí se debería o se tuvo que haber respetado el debido proceso y eso no ocurrió. A todas luces fue violación a sus derechos constitucionales y por supuesto eso es lo que penaliza la Corte Interamericana, la forma en cómo lo hicieron, el procedimiento y eso evidentemente ya con una sentencia que había de los ex magistrados, teníamos nosotros que haber
cumplido esa sentencia en primer lugar y aprendido la lección sobre todo, pero los políticos tradicionales siguen sin querer aprender. ¿Es preocupante la situación en lo que se viene, tomando en cuenta que nuevamente se sacrifican las arcas del Estado? Sí, por supuesto, es preocupante, no solo en este caso. Aquí ya con esta audiencia que a quien está citando la Corte Interamericana, o más bien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se tiene que reformar la ley de juicios políticos, porque el hecho que aquí se haya aprobado y que aquí sea legal no significa que sea correcto partiendo del concepto internacional. Ahora la pregunta, además de que paguen esa deuda los que hicieron ese juicio político, ¿qué responsabilidades también van a tener estos diputados que iniciaron con este juicio político? Bueno, recuerde que ya hubo, vuelvo y le repito, con la sentencia que hubo de los exmagistrados y no hubo ningún responsable. Aquí el único responsable es el Estado que tiene que pagar y que el pueblo hondureño también tiene que pagar impuestos para poder pagar esos errores de esos políticos de turno. Eso sucedió cuando Juan Orlando Hernández estaba en el Congreso Nacional y por supuesto ahora vemos que va a ocurrir exactamente lo mismo. Se repite la historia, lastimosamente, a quien le toca bailar con la más fea, como decimos en el pueblo, es al pueblo hondureño. Muchas gracias al diputado Germán Altamirano. Para Canal 22, Patepluma Televisión, Roger Iraeta.